Bueno, urgente lo que está pasando, este es el momento cúlmine, ¿no? Mariana, muchachos, Sí. móvil. Qué momento feo cuando se ve en primer plano. Sí, esto, ¿no? claro, sobre todo ver gente lastimada. Esto fue en el contexto de la intervención de la policía de la ciudad cuando los militantes del Polo Obrero estaban haciendo el corte del Metrobús en una imagen aérea que nosotros mostrábamos. Allí la policía hizo un operativo para correr a los manifestantes a la calzada que está dando a las puertas del Ministerio de Desarrollo, y allí la policía con palazos sacó a los manifestantes, y a uno de ellos, recién se veía en imagen, estaba lastimado en el rostro y ensangrentado. Por ahora hay solamente un detenido, se registran 2 policías heridos y otra cantidad de manifestantes también heridos. Por ahora, y después chequeado con nuestros compañeros allí en la 9 de julio, está esta tensa calma, Mauro, sin novedades por lo pronto de algún principio de negociación, sobre todo dentro del Ministerio de Desarrollo, y un acampe que se estaría ya concretando en los próximos minutos a extenderse durante 48 horas. Muy bien, Carlitos, ¿qué está pasando ahora? Camino a las 6 de la tarde, 6 menos 20 de la tarde. ¿Cómo está el tema ahora? Tranquilo, estamos esperando, Mauro, a ver si finalmente empieza a ocurrir el acampe. Como contaba Mariana, la negociación quedó trunca, no existió. En un momento, cuando habían liberado el Metrobús, habían dicho que iban a hablar nuevamente, pero bueno, la gente continúa aquí porque no sucedió esta reunión. Ahora lo que estamos esperando es si comienza, digamos, ya técnicamente el acampe, porque la gente está acá, pero bueno, todavía carpas o cosas así como vimos la semana pasada no vemos en este lugar de la avenida Belgrano. Te digo, mucha gente, Mauro, la columna que está sobre la 9 de julio llega casi hasta, te diría, no sé si llega a Corrientes, pero Avenida de Mayo llega seguro. Bueno, volvemos a cada rato, siempre con la imagen ahí. Ya hablamos con Roberto Feletti enseguida con esto. Doctora Raquel, bienvenida. No, muchísimas gracias Es a otro usted. tema, porque abrís el abanico así, son 5.000 temas en la vida argentina. Vamos a ver qué pasa mañana con el colectivo de actrices y mujeres. Bueno, ¿qué estás viendo acá? Sé lo que vas a decir. Porque yo también pienso lo mismo que vos. Y yo veo una situación social gravísima. muy gravísima. Gravísima. Gravísima, donde además hay consecuencia también de un fracaso económico. Digo, tenemos toda la, digo, si vos miramos este año tenés... Y político, fracaso económico y político. Bueno, la política es conducción, ¿no?, de la economía. Tenés 50% de evaluación, una inflación proyectada que algunos la dan en 60 o puede ser más. Una tasa de interés del 85%, digo, es una crisis grave. Es una crisis grave, y el gobierno se muestra como, no se diría impotente, pero se muestra que no tiene reacción frente a un proceso como este. Mañana se tiene que reunir el Congreso para plantearle la necesidad de la emergencia alimentaria. Nosotros en La Matanza, en abril, ya votamos una ordenanza con emergencia sanitaria alimentaria, reordenamos partidas, aceleramos los procesos de contratación y estamos tratando de asistir. Ahora, también es hasta dónde. ¿Cuánto puedes ayudar? Claro, hasta dónde. ¿Cuánto puedes resolver? Digo, acá tiene que haber un acuerdo social que permita rápidamente recomponer los ingresos de la gente. Digo, el grueso del pueblo argentino está en subsistencia. Tenés un problema, tenés elecciones, un gobierno que puede ganar las elecciones, un futuro gobierno que no puede hacer nada, más que opinar. Pero nada impide hoy... Y un gobierno que no gobierna. Y bueno, nada impide hoy un acuerdo social que permita, como se dice en la jerga, poner plata en la calle. ¿De dónde la sacás? Bueno, mirá, vos tenés, por un lado tenés los recursos presupuestarios, pero por el otro tendrán, como dijo Cristina, en el marco de un acuerdo, los sectores empresariales que fueron más beneficiados, contribuir a esta situación, porque vos tenés hoy, la mayoría del pueblo, y eso hay que entenderlo, está en subsistencia. O sea, ¿qué decimos subsistencia? Alguien que gana para pagar sus alimentos y la energía, o sea, la luz y el gas, y con suerte, y si te alcanza. Bueno, pero entonces no hay mercado interno, no hay proyecto de vida, digo, no se puede vivir así. La respuesta es, ¿querés que te diga como Cacho Fontana? No. ¿Vos lo ves un proyecto? Yo no veo ni un proyecto. Y bueno, pero por eso digo, en este escenario tiene que haber una política de ingresos que resuelva de algún modo esta situación. Y lo más importante es sacar a la gente de la situación de hambre. Digo, es grave la situación, es muy grave. Nosotros veníamos
comprando el año pasado 8.000 kilos de carne por mes, ahora estamos en 14.000. ¿Y hasta dónde se llega? Digo, ¿cuál es el punto? Es ¿cómo puede ser? Cada vez hay más gente yendo a comedores, cada vez hay más gente... Digo, recompongamos los circuitos de comercialización normal, que la gente vaya y compre en el almacén, en el supermercado. Una vida normal. Volvamos a tener una vida normal. Ojalá. Para hay mucho pedir. Porque no es un problema, porque uno podría decir, bueno, hubo, no sé, un sector industrial que le fue mal, quedó gente desempleada, hay que asistirlo. Ahí se aplican las políticas de asistencia social hasta que... Acá estamos hablando de millones de argentinos en esta situación. No se puede ignorar así porque es necesario sentar los grandes actores sociales de este país, los grandes agentes económicos de este país y decirle, miren, de esto de algún modo tiene que resolverse. Estamos hablando de 14, 15 millones de argentinos. Estamos hablando, si tomamos cualquiera sea la medición... Sí, 39, 38, 40. Estás hablando de 15 millones de argentinos, sí, un tercio del país. Que no llega a fin de mes de algún modo, y algunos que no comen, o que comen una vez por día. Brutal. Digo, ¿y cómo? ¿Y por qué? Esto es lo que no se explica. A ver, a este gobierno el fondo le dio 45.000 millones de dólares, ¿no? En poco más de un año. Que tenía como objeto dos cuestiones. Estabilizar la economía, es decir, que más o menos todo el mundo supiera cómo venía la devaluación, cómo venía la inflación, una tasa de interés compatible con la producción. Y por el otro lado, alejar el peligro de default. Hoy estamos pidiendo reprogramar la deuda y, como te decía antes, inflación en 60, devaluación en 50, tasa de interés en 85. Y es un fracaso muy grande. Y es un fracaso asociado al Fondo Monetario también, ¿no? Que permitió esto también. Ahí la pregunta, Roberto, es ¿a dónde fue a parar toda esa plata? Porque, bueno. Porque es lo que decís vos. Teóricamente, cuando Argentina entró al fondo era para estabilizar la economía. La inflación estabilizar la economía para poder reactivarla. La inflación era 25%. Cuando Argentina entró al fondo, la inflación era 25% y hoy está alrededor del 55, 56. 55 medida y la proyección a fin de año da más de 60. Y esperemos que venga el dato de agosto y de septiembre va a ser más de 60. ¿En qué se gastaron la plata que vino del fondo? Y a mí me parece que acá hubo un bloque que me parece que el otro fin de semana le pusieron un límite, un bloque primario y financiero que hizo muy buenos negocios. Por un lado, efectivamente, se liberó el mercado de energía. A los bancos, decís vos. Pero si vos en un momento determinado, con el dólar estable en 42, como lo contuvieron en mayo, junio, podías ganar 3% mensual en dólares. 3% mensual en dólares. Sin trabajar. O sea, dejando un plazo fijo en el Banco de la Nación Argentina. Claro. Sin un gran... no hacía falta ser un gran financista. Ahora, digo, alguien en un fin de semana pasado le dijo, bueno, basta, traigan los dólares de la exportación. Y sí, Mauricio, no traes los dólares de exportación, te llevas lo que te dio el Fondo Monetario y encima defaulteás. Bueno, basta, le dijeron. Alguien le dijo, trae los dólares de la exportación. Suena mal, digamos, algo está mal, le dijeron, sí. Y sí, suena mal además perdiste las elecciones, porque base de ese apoyo. Bueno, si con eso ganan las elecciones, mandrá que el mago llegue, en serio. Bueno, pero por eso digo, no venían los dólares de las exportaciones. Los que le dio el fondo se los llevaban en el marco de la bicicleta financiera. Y se presenta muy suelto de cuerpo a decir, bueno, ahora vamos a reprogramar la deuda. Bueno, le dijeron, mirá, por lo pronto van a traer de nuevo los dólares de las exportaciones, vamos a parar la salida de capitales y vamos a reordenar hacia adelante. Podemos hacer en lo inmediato, pero de verdad que se puede hacer, ¿eh? Mirá, en lo inmediato, vuelvo a decir, hay que producir por el marco de un acuerdo, por el consejo, el salario mínimo vital y móvil, producir rápidamente... ¿Pero quién? ¿El gobierno? El gobierno, sí, por supuesto. El que gobierna es Macri, el gobierno tiene... Fernández quiere eso. El gobierno tiene que rápidamente producir un hecho que ponga plata en el bolsillo de la gente y por el otro lado garantizar la oferta de alimentos, por lo menos los esenciales, leche, carne, harina, baratos para esa plata que puso en el bolsillo. Y salir de esta situación, porque si no se puede pensar. Hay que salir de esta situación y después, bueno, se verá. Bueno. Porque si no, digo, es lo que decían antes acá, el haber vinculado el precio interno con el precio internacional, entonces la energía se paga a precio internacional, la carne a precio internacional, pero los argentinos no ganan en dólares, bueno, tenemos este escenario. Siempre todos los países desvinculan
los consumos básicos del precio internacional, no los vinculan. Se gana en dólares, pero un equivalente, mejor no decir cuánto se gana. Está bien, pero nunca, digo, un país que produce alimentos y energía no puede tener esta situación. No, ninguna. Puede tener otras discusiones, que no llegue a la frontera el consumo electrónico, lo que decía Lucio del turismo, puede tener discusiones del retraso industrial, todo eso sí, pero alimentos y energía tienen que estar al acceso de todos los argentinos, porque además si no, no hay mercado interno. Si no, vos no te sobra un peso para comprarte una camisa, no te sobra un peso para ir a comer afuera, no te sobra un peso para una recreación, ir al cine. Te estoy hablando de cosas normales, o comprarte un electrodoméstico en cuotas, no hay mercado interno. Porque todo el mundo está desesperado por comer. Es grave haber colocado a la Argentina en este lugar. Bueno, gracias, Roberto. Muy grave, no, gracias a ustedes. Vamos a otro tema con la doctora Raquel, con Hermida. Contame, Mariana, lo que habías anticipado ayer sobre qué va a pasar mañana, así le damos marco a Raquel. Mañana a 6:30 de la tarde en el Hotel Baguen se junta el colectivo de actrices argentinas, pero también otros sectores que están unificados de mujeres, que son directoras de cine, hay músicas, hay bailarinas, hay trabajadoras en los distintos centros culturales que dependen del Estado, que se juntan. En el comunicado lo que plantean es que van a revelar lo que es la precarización laboral, las denuncias de abusos y fundamentalmente en función de un caso paradigmático, así lo plantean dentro del comunicado. Yo ayer de lo que hablaba con alguna de ellas, lo que señalaban es que no se va a señalar como el caso de Juan D'Artés. Lo que sí se va a denunciar es que el contexto en el cual Telma Fardín viaja y viaja al exterior en la gira del programa y se produce el abuso que denuncia Telma, se había dado en un marco de precarización del trabajo, sobre todo del trabajo juvenil, donde no había adultos que hicieran los debidos controles y demás. Y en función de eso van a hacer también toda una serie de denuncias que tienen que ver con abusos y trabajo precarizado, inclusive en organismos estatales. Yo te contaba ayer, Mauro, que circula, pero que ya hace meses está radicada la denuncia contra un hombre ya que ha dejado lo que es la gestión pública de presunto abuso y acoso, pero que este colectivo de mujeres, actrices y artistas no señala puntualmente que ese sea el caso a denunciar, sino que en función de varios casos que ya se fueron presentando, lo que quieren es visibilizar esta problemática, que ya no tiene que ver solo con el ámbito entre privados, entre una productora de contenidos, como era en su momento la que involucraba a D'Artés y a Telma Fardín, sino que también ha trascendido en el ámbito estatal. O sea, ¿pero van a dar nombres o no? No lo confirmaron, pero sí van a hablar de casos en situación de abusos que han sufrido. Del contexto. Sí. De todo el contexto que está pasando. No dieron más detalles, no quieren dar más detalles porque dicen justamente que no quieren empezar una campaña de estigmatización, pero digo, de nombres que circulan, hay casos que están presentados en la justicia. Ajá. No es que están mediatizados, sino que son casos que ya vienen por lo menos entre 3 y 6 meses en denuncia judicial, en sede judicial. Y parten del tema de D'Artés, de ahí la historia. Más que en sí del caso D'Artés, es tomar el caso D'Artés como un caso testigo de la precarización laboral, de cómo en el contexto de un lugar de trabajo, que era una gira en el exterior, y Telma siendo menor, había una desprotección para Telma, no se habían garantizado las condiciones de seguridad y de protección para ella y para el resto del elenco que eran menor, y en función de eso van a plantear temas y casos de abuso que se están dando en el ámbito estatal. Por eso hablan también del colectivo de mujeres que están que estos son directoras de cine o de teatro, o bailarinas. Claro. No son solamente actrices, digo, el de Telma Fardín fue el colectivo de actrices. Ahora se amplió toda esta gama y estamos hablando también hasta de centros culturales, Mauro, mujeres que trabajan en centros culturales que obviamente dependen del Estado. Muy bien. ¿Cómo lo ves, Raquel? Bueno, usted sabe que yo no soy la abogada del colectivo de actrices, sí, no. Soy de varias actrices, sí. Abogada.
conozco la misma información que conoce la periodista, es evidentemente segura y concreta, y mañana a las 6:30 van a dar esto que se llama ¿por qué no nos protegemos entre todas? ¿Por qué no nos reunimos y nos protegemos entre todas? Porque hoy somos abusadas y violentadas en los lugares de trabajo. Esta semana tuve el horror de denunciar a un director de legales que se llama Carlos Alberto De Biaggi, un director de legales del INAES, de un instituto nacional, que lo hizo en su lugar de trabajo. La chica no se trasladó a ningún lugar y que lo viene haciendo periódicamente y que por suerte hoy... ¿Qué hizo qué? Un abuso sexual del artículo 119, concretamente habiéndola tocado por todas partes de su cuerpo, en lugares por supuesto íntimos, concretamente, y que lo venía haciendo naturalizadamente este hombre. Y bueno, por suerte ATE tomó todas las medidas necesarias, se han tomado medidas necesarias contra este señor, que hoy se encuentra denunciado. Pero esto tenemos que decirlo claramente, que en todo este tipo, tanto en el abuso sexual como en la violencia de género, en cualquiera de sus acepciones, aquí no hay grieta, no hay ninguna grieta y acá todos tienen alguna que otra denuncia, lo cual es terrible, terrible. Por ejemplo, hay un señor que tuvimos que denunciar por violencia de género, que es un economista que varias veces ha salido en televisión, Nicolás Salvatore, del grupo de Lustó, que bueno, también tuvimos que denunciarlo. O sea, no hay grieta en esta temática. El abusador ostenta cualquier partido político, cualquier edad y cualquier lugar. Lo terrible es que hoy ya no nos sentimos seguras ni en nuestros lugares de trabajo. Entonces, tenemos un Estado, yo cité el otro día a un abogado que era de este grupo Lustó, y le dije claramente, haga algo, ponga todas las medidas para que este hombre no termine matando a la mujer. Y no lo hizo, no lo hizo, le dio una cierta liviandad. Incluso, si analizamos en el día de ayer todos los programas y todas las cosas que pasaron y repasaron lo que le pasó a Sol Pérez, lo que le pasa a Sol Pérez fue terrible. Y todo el mundo lo pasó, lo repasó y a veces hasta de alguna manera nos reímos de lo que ocurrió. Bueno, esta convocatoria de mañana que debe tener lo importante que es protejámonos entre todas. No importa a qué te dedicas, en todos los lugares, en todos los partidos políticos, en todos los ámbitos de trabajo, sean públicos o privados, la violencia de género y el abuso sexual está a la orden del día. ¿Usted va a ir? No lo sé porque la verdad tengo mucho trabajo, pero lo importante no es que yo esté, sino que estén todas las mujeres que militan por esto. ¿El tema de D'Artés cómo está ahora? Bueno, D'Artés en Nicaragua están por resolver. Incluso hay todos los días una fake news diferente respecto a lo de Telma, que no es cierto, por supuesto, como bien lo dije. Pero en el caso de Anita todavía estamos esperando que la jueza de una vez por todas diga que no hay delito. Es una vergüenza que sigamos tanto tiempo teniendo a una persona como imputada en esta situación donde la violencia de género y el abuso sexual es una materia de interés nacional. Bueno, sigue peleando. Es una pelea bárbara. Bueno, usted sabe que yo no paro en las peleas. No, ya se la conozco. Entonces... Como que empezó acá. Sí, hace muchísimo, en el 2011. Empezó acá. Desde el 2011 que estoy peleando, sea públicamente, privadamente, claro, pero sí, mi especialidad es la pelea. Gracias, Gracias, No, Raquel. gracias a usted. Gracias a los dos por venir. Queda algo, me voy al último corte para pasar a las 6. Todos los títulos del día que son feroces. ¿A vos, Hugo, te queda un título cortito? Sí, te digo 3 en 1 para desarrollar después. Cortito, ¿Cómo cortito. avanza el caso Beppo? También Sí, qué es lo que pasó en el contexto del caso del Pepo. Sí, Beppo y Pepo. Y también, por supuesto, vamos a desarrollar algunos elementos de la sentencia en el caso de Carrasco, el joven panelista que fue condenado por abuso sexual. Vos lo adelantaste, te voy a contar 9 algunos años. detalles. Sí, se ríe, Mariana, porque dije Beppo y Pepo. Tenía como... Bueno, es una cacofonía, entonces me da... No, no es la cacofonía, No, porque son apellidos. Sí, no, La pero- cacofonía... Unidos por una... No importa, pero suena en el igual. sonido se llama cacofonía. No, si son apellidos, no.
Cacofonía es si forman parte de la oración, de la frase. Bueno, está bien. Unidos por la tragedia. Eso entiendo En bastante. el Está trans. bien, listo. Pero está bien que suena no te lo igual. puedo refutar. Uno es Bepo y otro es Pepo. Sí, y los dos complicados. Uno es con doble P y Uno otro es con una B sola P. corta, doble P, Doble O, P. que es Bepo. Creo y que sí. Pepo es... Hoy yo un comunicado del papá de Bepo. Sí, sí. Que es Los colega dos nuestro, ahora están lo más contamos. complicados que ayer en respecto de los hechos Bueno. en los que fueron protagonistas a nivel del Bien. tránsito. Gracias, chicos. Vamos a hacer el último corte con títulos. Ha llegado el ministro, para mí es ministro, Marañao, ministro de Ciencia y Técnica. Bienvenido. Te digo ministro y sos ministro. La categoría secretario no me gusta. Secretario. Es ministro, pero para mí cumple funciones de ministro, porque no sé por qué bajaron ese rango. Lino Marañao está en el estudio, en un momentito, vamos. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.